En Europa Occidental, muchos políticos se mostraron sorprendidos por la agresividad de Putin cuando empezó la guerra en Ucrania. En Europa Oriental, por el contrario, la mayoría de los países solo vieron confirmados sus peores temores, por una marcada desconfianza hacia todo lo que hace Rusia. ¿A qué se debe esa desconfianza? ¿Es algo así como una, digamos, rusofobia? Desde el comienzo de la guerra en Ucrania se habla mucho de la unidad europea frente a la nueva amenaza geopolítica que representa la Rusia de Vladimir Putin. Al mismo tiempo, parece claro que la mayoría de los países del este de Europa son mucho más críticos con Moscú. O dicho de otra manera, que esos países tienen mucho más miedo de Rusia que los del oeste. Este es, por ejemplo, el presidente de Lituania, recordando que los países occidentales pecaron de ilusos por creer que Rusia podía ser un socio comercial fiable. Some countries of European Union probably too long had some illusions regarding Russia as a long-term partner. El trasfondo de esas declaraciones es un debate muy actual por la alta dependencia de muchos países europeos del suministro de gas ruso. Alemania, por ejemplo, se opone a un boicot comercial porque su economía recibía de Rusia cuando comenzó la guerra el 55% del gas que necesita. La pequeña Lituania, en cambio, se preparó desde la anexión rusa de Crimea en 2014 y anunció hace poco su independencia energética del enorme país vecino. Eso porque Lituania, al igual que muchos países del este, desconfía de Rusia. ¿Cuáles son las causas de esa desconfianza? Son razones históricas. Länder wie Polen etwa oder die baltischen Staaten, also Lettland, Litauen und Estland, haben eine lange Erfahrung, zunächst mit dem russischen Imperium gemacht, dann auch mit der Sowjetunion und haben immer wieder erfahren in den vergangenen Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten, dass aus dem Osten ihnen wenig Gutes blüht. Las malas experiencias con los imperios, además, son amplias. Por las anexiones forzosas a la Rusia zarista en el siglo XIX, pero también por el ataque de la Alemania nazi en el siglo XX, por el oeste. Sozusagen in der politischen DNA dieser Länder ist diese Erfahrung, imperiale Subjekte gewesen zu sein, imperial unterdrückt gewesen zu sein von Russland auf der einen Seite und Deutschland und zu gewissem Maße auch das Habsburgreich. Und diese historische Erfahrung spielt natürlich eine Rolle für die politischen Eliten heute. Die haben ihre Nationalgeschichte gelernt. La experiencia más dolorosa y reciente para muchos países del este tiene que ver con la Unión Soviética, creada en 1922 y disuelta 69 años más tarde. El mayor estado comunista de la historia se anexionó tras la Segunda Guerra Mundial directamente a los países bálticos y colocó a varios otros países de su órbita en su esfera de influencia inmediata. Eso dio paso a la división del mundo en dos bloques, separados por lo que se conoció como el telón de acero o la cortina de hierro. Y una característica fundamental del bloque del Este fue su carácter forzoso, tanto por la naturaleza represiva de sus regímenes autoritarios como por la coerción ejercida por la Unión Soviética. Una especie de matrimonio forzado, porque los países estaban obligados a participar en las alianzas del bloque. Alianzas muy diferentes, por ejemplo, las que se formaron tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991. Entonces, muchos países del este buscaron voluntariamente integrarse en foros occidentales como la Unión Europea o la OTAN, la alianza militar de Europa con Estados Unidos. Also diese Staaten sind ja nicht, das dürfen wir nicht vergessen, sie sind ja nicht freiwillig in den sowjetischen Herrschaftsbereich gelangt, sondern sie sind nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nachdem sozusagen die Rote Armee, die sowjetische Armee, Osteuropa und Ostmitteleuropa von den Nationalsozialisten befreit hat, im sowjetischen Herrschaftsbereich geblieben. Und das war keine freiwillige Entscheidung, das war nichts, wofür sich diese Gesellschaften entschieden haben, sondern das ist etwas, was dann sozusagen politisch entschieden worden ist. Das ist sicherlich ein Unterschied etwa zu den Entscheidungen, die jetzt getroffen werden in Osteuropa, wo Staaten in die NATO eintreten wollen oder eintreten wollten. Curiosamente, la historia reciente también ha marcado mucho la experiencia de los países del este con los imperios.
Alemania, por ejemplo, dejó de ser percibida como una amenaza tras la derrota nazi en 1945 y la Alemania unificada es vista ahora más bien como un país pacifista, a veces incluso reticente a asumir un liderazgo regional acorde con su fuerza económica. Alemania había trabajado su pasado de la época nazi, también su pasado de la República Democrática, o sea, el pasado socialista, los pasados totalitarios, y en Rusia no sucedió esto nunca. Muy diferente, en cambio, es la percepción de la Federación Rusa, la heredera de la Unión Soviética. Porque, tras la llegada al poder de Putin, la extensa nación está demostrando, con sus actos, nuevos apetitos imperialistas. Putin ha justificado la guerra en Ucrania negándole a ese país prácticamente una identidad nacional propia y sugiriendo que es parte histórica y legítima de Rusia. Eso disparó las alarmas en los demás países del este. Pero si bien hemos hablado del este como un conjunto por esa desconfianza en común hacia Rusia, también hay excepciones. Es decir, hay algunos países que ven con ojos diferentes a Moscú. La primera excepción es Hungría, un caso paradójico, ya que ese país también ha sufrido en carne propia el imperialismo soviético. Por ejemplo, con la invasión de 1956 para reprimir un levantamiento contra el régimen comunista. Pero la buena relación entre Moscú y Budapest tiene que ver más bien con la sintonía entre Putin y Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, y con la evolución de la Hungría de Orbán en los últimos años. Pese a que Hungría es parte de la Unión Europea, Orbán es uno de los mayores representantes de lo que se conoce como democracia iliberal, es decir, un Estado que, pese a ser formalmente una democracia, ha socavado el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Algo que Orbán comparte con Putin. Gleichzeitig gibt es eben auch eine Art von Regierung in den letzten bald 2 Jahrzehnten in Ungarn, die gewisse Ähnlichkeiten aufweist mit der Regierung, die in Russland herrscht. Und es gibt gewisse Affinitäten in der Ablehnung des westlichen Liberalismus unter der jetzigen Führung in Ungarn und in Russland. Otra excepción es Serbia, un país con lazos históricos especiales con Rusia, y marcado por el ataque de la OTAN en 1999, cuando el líder serbio Slobodan Milosevic parecía decidido a llevar a cabo una limpieza étnica en la entonces región de Kosovo, en la fase final de la antigua Yugoslavia. Das russisch-serbische Verhältnis, das ist in der Tat ein besonderes. Das hat historische Gründe, die weit zurückreichen. Man kann da im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert anfangen, wenn man sich überlegt, wie überhaupt das Königreich Serbien entstanden ist als Folge des russisch-osmanischen Krieges. Also das erste Mal sozusagen dieser Staat eigentlich existiert. Man kann aber auch darüber sprechen, über den Kosovo-Krieg 1999, als Serbien von der NATO, Teile Serbiens bombardiert worden sind und Russland fest an der Seite der serbischen Regierung gestanden hat. Y está, por último, Bielorrusia, regida desde 1994 de forma autoritaria por Alexander Lukashenko. Lukashenko, conocido durante mucho tiempo como el último dictador de Europa, fue criticado en 2020 y 2021 por la brutal represión de las protestas en su contra. Algo similar a lo que está ocurriendo en la Rusia de Putin. Bielorrusia es también probablemente como a Putin le gustaría imaginarse a Ucrania, como un estado vasallo en su inmediata vecindad, sin ambiciones de entrar a la Unión Europea y sin movimientos democráticos que puedan elegir algún día a un líder distinto a Lukashenko o a Putin en unas elecciones libres.